Cuando Jesucristo venga como rey, escuche eso, cuando Jesucristo venga como rey, juzgará a todos. O sea, eso es por igual, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Y dice, por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigo de lo que te ordeno. O sea, por esa razón, o sea, esa es la razón que me lleva dice, a poner a Dios por testigo acá. Dice el verso número 2, dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Y lo que me llamaba la atención, hermano Edgardo, es la manera como lo dice esta traducción. Dice, anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Mire, mire, tan interesante eso. Aunque ese momento no parezca ser el mejor, dice, muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Entonces, y de verdad que me llamó la atención, me pareció muy, muy bonito, porque nosotros somos llamados es a predicar la palabra de Dios. Y ahí era donde yo pensaba y decía, bueno, dice, anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor momento, digámoslo así. Entonces, la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuál será ese momento que hay que anunciar, pero que de pronto parece no ser el mejor momento? Bueno, hay situaciones en la vida que se presentan y pensando en ese texto venía a mi mente algunos momentos. Por ejemplo, puede ser para algunos el momento de una pérdida, sea esta una pérdida de un ser querido, de un ser amado, o la pérdida de algunas cosas materiales. Por ejemplo, a alguien que acaba de perder su trabajo, predicarle en ese momento, cualquiera pensaría, no, pero no es el momento. Alguien pudiera decir, no, un momento de alegría. Por ejemplo, cuando acaba de nacer un hijo, ese momento para ponerse a predicar pareciera no el mejor momento, porque ahora estamos en otra cosa, estamos celebrando el nacimiento de un hijo, o estamos lamentando la pérdida de un ser amado, un ser querido. ¿Qué se van a poner a predicar o qué me van a predicar ahorita? Predíquenme después, cuando sea el momento. Pero Jairo, para muchos nunca será el momento. Por eso creo que el apóstol le dice a Timoteo, aunque parezca el momento no indicado, el momento oportuno, el momento más ideal, predique, porque la palabra debe ser predicada. Y eso nos alienta a nosotros. A veces uno mismo dice, uy, yo creo que me voy a aguantar porque creo que no es el momento. De pronto esta persona está airada, de pronto tiene un problema familiar. Yo creo que me voy a abstener de predicar porque no es como un buen momento para predicar. Pero la recomendación es, así parezca que no es el momento, predíquelo. Amén, amén, así es. Entonces hay situaciones que llegan a nuestra vida y es donde viene a veces como esa percepción que uno tiene, que uno dice, o sea, que a mí me parece que no es el momento, pero sabe que es donde Dios dice, ese es el momento preciso. O sea, es como donde uno entra a veces como a pensar de una manera, y ahí sí como dijo Dios, mis pensamientos son más altos que los de ustedes, porque humanamente uno piensa algo, pero se equivoca, porque Dios dice, no, este era el momento. Lo vas a dejar pasar, no lo pierdas. Este es el momento. Es cuando la persona está en su momento más, en su situación, digamos, más sensible. Ese es el momento preciso. Es el momento para compartirle la palabra de Dios, para recordarle que hay un Dios y que recuerde que todo esto tiene que ver con lo que antes había mencionado, que viene un juicio. O sea, y eso no podemos, digamos, olvidarlo. Y decir, pero es que no, en este momento pensemos en algo diferente. Como decía nuestro hermano Edgardo, no sé, decía el nacimiento de un niño, de pronto dice, no, usted todo el tiempo usted está predicando, todo el tiempo, o sea, como que aprovecha cualquier oportunidad, cualquier situación para predicar. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice, vea, tú anuncia el mensaje de Dios,
Dice, en todo momento. Y dice, y anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. ¿Qué estaba haciendo la iglesia durante la pandemia? Estamos predicando la palabra del Señor. Y alguien dice, no, pause, póngale pausa a eso, ya, dejen de predicar. Mire que la situación, lo que se necesita es algo diferente. Lo que necesitamos es ver cómo ayudamos. Las personas están encerradas en sus casas, no tienen comida, no tienen esto, lo otro. No, cambien el enfoque que tienen. Y eso es lo que muchos han querido para la iglesia. O sea, lastimosamente, muchos incluso de acá hasta de la misma iglesia se han dejado contagiar de ese pensamiento. Y entonces, no, es que hay que cambiar la misión. No, la misión no hay que cambiarla. La iglesia tiene claro de que el Señor nos mandó fue a anunciar su palabra. Imagínense, hermano Edgardo, uno en pandemia, decir que no predica cuando la gente está muriendo, la gente está pasando a la eternidad sin el Señor, y entonces, no, pues porque estamos en pandemia no predicamos. No, anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor, dice, e incluso mire esta otra parte, dice, muéstrale a la gente sus errores. ¿Y cuáles pudieran ser, hermano Edgardo? Mejor dicho, errores por cantidades. Estaba pensando, Jairo, ahorita que estabas hablando, por ejemplo, hay momentos en que decidimos no predicar. Por ejemplo, cuando hay campañas políticas, pareciera no prudente uno salir a una calle con un parlante o hacer un programa evangelístico, porque pareciera que no es prudente, porque se puede mezclar con una campaña política. Incluso yo estuve en un lugar donde la recomendación era, en este tiempo de campaña política, abstengámonos de predicar porque se puede confundir la gente. Ese pudiera ser un momento que pareciera no prudente para predicar, pero al contrario, en medio de tantas promesas falsas y en medio de tanto engaño, y en medio de tanto ofrecer a un humano que soluciona la vida de las personas, ¿por qué no predicar a Cristo y por qué no anunciar la verdad del Evangelio? Así que un error de las personas puede ser que se puede confundir el mensaje, que se puede malinterpretar, que puede ser que no sea tan claro, porque como hay tantas voces en el mundo, pero la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Así que no importa el concepto humano, porque aquí Jairo ha dicho algo. A veces soy yo mismo, el que digo, uy, no, más bien me callo. Pero yo creo que pese a eso, pese a que yo crea y considere mejor no, la palabra no está presa. Y eso es otra expresión que usa la Escritura. La palabra no está cautiva. La palabra es libre y bueno, nosotros estamos puestos para predicarla en el contexto y en el momento en que menos pareciera. Alguien contaba una vez, Jairito, lo invitaron a una universidad, a una charla como pastor, y le advirtieron, bueno, usted va a ser un expositor del tema que vamos a tratar, pero deje la Biblia de lado. Lo invitamos como pastor, pero aquí no vaya a predicar, diga lo que usted piensa. Entonces el pastor dijo, entonces yo no hablo y no digo nada porque no hay nada que yo tenga que decir. Realmente aquí lo que debemos oír es lo que Dios dice. Y pese a que la persona que lo invitó a regañadientes le permitió el paso, incluso el tema era sobre el aborto, y ese auditorio pues escuchó a un filósofo, a un psicólogo, a un médico, escuchó a un sociólogo, pero cuando el pastor tuvo la palabra y tomó la Biblia en sus labios para predicarla, el auditorio se conmovió y Dios hizo una obra en varias personas que habían allí que no creían en el Evangelio y que cuando escucharon la palabra fueron conmovidas por la palabra de Dios. Así que, aunque le advirtieron, no lo haga, el pastor dijo, pero es que, ¿para qué me invitan si la misión de nosotros es predicar? ¿Qué me voy a poner yo a hablar de mí o de mis logros, de mis cosas? No, debemos predicar a Jesús. Así que, errores, pues infinidad de los que podemos cometer, pero la palabra de Dios está por encima de cualquiera de esos errores. Pensando en los errores, a veces enseñamos temas acá en el devocional,
que voy a decirle algo, usted de pronto usted lo sabe porque usted también lee los comentarios, lo que, sí, algunos van escribiendo ahí mientras nosotros estamos enseñando, y a veces hay temas que los hemos enseñado, que hay quienes dicen, no hermano, no me hable de eso, hermano Jairo, hermano Edgardo, no hablen de eso, ese tema no. ¿Por qué no? Porque es que ese tema como que incomoda. ¿Por qué no me habla de esto otro? ¿Por qué no me habla del amor de Dios, de lo mucho que Dios me ama, de esto, lo otro? Pero no me hable de esto. Sucede que esta partecita de este texto, ahí es donde usted ve el peso que tiene, porque dice, muéstrale a la gente sus errores. Entonces, claro, uno a veces comete errores y uno no se da cuenta. O sea, a mí me pasa. A veces uno, digamos, por desconocimiento. Yo les decía estos días, llegué al terminal de transporte de Cali, llegué en una moto y me metí por donde no tenía que meterme, no podía, y me multaron, me sacaron una infracción porque me dijeron, usted está en el lugar equivocado. Hay errores que se cometen y se cometen por ignorancia. Entonces, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo no es, vea, tápese los ojos, no mire, no se dé cuenta, haga de cuenta que no pasó nada, dele la palmadita en el hombro a las personas que le siga, hágale que así va bien. No, lo que él está diciendo es, muéstrale a la gente sus errores. Entonces, si una persona se equivoca, ¿por qué? Porque le enseñaron mal. Vea, yo ayer tenía un diálogo, hermano Edgardo, tenía un diálogo con un pastor, y estábamos hablando, y bueno, hablamos mucho, y entonces le decía yo a él que por lo menos nosotros a veces tendemos a adueñarnos de Dios. Y entonces uno dice, no, es que Dios, si hace un milagro, Él lo hace en la iglesia pentecostal, y Él viene y le dice, bueno, usted ya fue bautizado, usted ya recibió el Espíritu Santo, bueno, entonces le hago el milagro. Pero yo le decía, pero esa no es la realidad. Hay personas, y escúcheme esto porque esto a usted le puede parecer grave, hay personas que pueden estar arrodillados frente a un ídolo y ellos le están clamando a ese ídolo. Y Dios en su misericordia es capaz de responderle a la persona y de hacerle un milagro. Y uno a veces no es capaz de creer eso. Entonces, y en alguna ocasión encontré un pasaje de la Biblia, creo que aquí en el devocional lo cité, donde Dios le decía al pueblo, le decía, es que yo a ustedes los libraba. Yo era el que los libraba, yo era el que los sanaba, yo era el que los guardaba, pero cuando se trataba de darle gracias, iban y le daban gracias a los Baales. Entonces le pasa, como a veces me pasa con mis hijos, que yo les regalo algo y a veces con el tiempo, como ellos tienen una tía que aman mucho, la tía Angie, y entonces a veces yo le digo, ¿y usted acuerda quién le regaló eso? Cuando no, es que la tía Angie, yo como es que la tía Angie, si eso a mí me costó plata, si yo fui el que se lo regaló. Y entonces, hermano, a veces la persona, claro, le pasa eso. Y usted ve personas que están agradecidas porque hubo un milagro, pero ese milagro lo hizo Dios. Porque algo que lo hemos enseñado, y seguro que si yo lo pregunto, esta mañana hay testimonio de eso. Hay hermanos aquí en el devocional que antes de ser creyentes experimentaron milagros de Dios. Y usted no puede decir, no, es que yo allá, como en ese tiempo yo no estaba en el Señor, a mí el que me ayudó fue el enemigo. No, usted dice, no, Dios, ¿y por qué? Algunos, vea, lo que a veces uno escucha a los hermanos que dice es que ya Dios me tenía reservado, y antes de que yo me convirtiera ya Dios me escuchaba. Es que eso era lo que al pueblo de Israel le pasaba. Dios en su misericordia él obra. Usted tiene una necesidad, Dios se compadece. Pero el error de la persona, ¿dónde está? Que luego cuando tiene que darle las gracias, en vez de darle las gracias al que le tiene que dar, entonces se van para donde la tía Angie, se van a darle gracias al que no es. Esos son errores. Y alguien acá de pronto pudiera decir, no, hermano Jairo, no me hable de eso. ¿Por qué razón? Porque es que a mí, yo a la que le clamé fue déjeme decirlo, yo le clamé fue a María. Y María, y yo soy muy, ¿cómo es que lo llaman? Devota. Muy devoto, muy marianos. Es que yo soy muy mariano. Que yo
pero ¿quién es el que hace milagros? ¿Quién? Y eso es lo que usted a veces ve, incluso en los salmos. A ver, ¿quién es este Rey de gloria? A ver, ¿quién es el que tiene la gloria? ¿Quién es el que se eleva por encima de todo? A ver, y hace la pregunta, ¿quién es? ¿Es María? ¿Es Pedro? ¿Es Juan? A ver, ¿quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el que al que usted le debe todo? Y entonces dice, no, espera un momentico. Usted el que le debe de agradecer es a Dios. Entonces, es ahí donde nosotros los predicadores, lo que el apóstol está diciendo es, muéstrale a la gente sus errores. Entonces, pareciera ser que no, hermano, no, hábleme del amor de Dios, hábleme de esto, de lo otro, pero no me hable de mis equivocaciones. ¿Sí? Estos días, por lo menos cuando estábamos hablando del tema de el sábado, de guardar el sábado, hoy es sábado. Entonces, y algunos de pronto están ahí todavía con el pensamiento, no, hermano, hoy es día de reposo, según la palabra de Dios, porque Dios lo mandó para 1000 generaciones, porque es mandamiento perpetuo. Y algunos piensan, de pronto en su manera de lo que les han enseñado, piensan que eso es lo correcto, ¿sí ven? Entonces, a veces uno, claro, de pronto, eso fue lo que me enseñaron. A mí, hermano, la verdad yo creo eso porque a mí desde niño me hablaron de eso. Pero si es un error, hermano, hay que hablar acerca de eso. Hay que mostrarles si nos estamos equivocando. Porque es que, hermano, yo cuando yo leo la Biblia, yo no cojo la Biblia y entonces cuando la Biblia me señala que yo estoy actuando mal, yo no digo, esta Biblia, que esto está muy viejito, este libro, esto lleva mucho rato, yo creo que está desactualizada. No, yo lo que entro a pensar es, yo estoy desactualizado, yo tengo que cambiar, me estoy equivocando. La palabra de Dios me está mostrando mis errores. Yo cuando, la palabra es como un espejo, yo cuando me miro en el espejo y yo me veo la cara sucia, le aseguro, y si usted tiene espejo, le aseguro que usted tampoco, coge un trapito y empieza a limpiar el espejo. Dice, vea, estoy sucio, me veo sucio en el espejo, traiga un trapo. Sí, le pasó ahí. Y coge a limpiar el espejo. No, no es el espejo. El espejo lo que está reflejando es lo que usted tiene. Es usted el que tiene que lavarse, es usted el que se tiene que corregir. Y es lo que el apóstol está diciendo. Muéstrale a la gente sus errores. Y luego dice, corrígela. ¿Cómo se corrige, hermano Edgardo? Bueno, la palabra es clara. Esa es la que corrige. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir. Así que la palabra no solamente te muestra el error, porque eso sería la mitad del proceso. Señalar el error y no corregirlo. Entonces, la palabra te da las pautas y el consejo y la manera de corregir ese error. Hablando, por ejemplo, de ese día de reposo, la palabra no solamente te dice que no es guardar el día, que no es concentrarse en ese día, sino en que es Cristo ahora nuestro reposo. Entonces, nos muestra y señala que lo que hacemos no es correcto, no nos deja ahí, nos muestra la forma en que hay que corregirnos. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Colosenses, muestra algunos pecados del carácter, pero no se queda ahí. Él señala lo que hacemos indebidamente, los errores que cometemos, y de inmediato nos empieza a dar pautas para cambiar esa vestidura vieja. Entonces habla del viejo hombre y de cómo está vestido, pero luego dice, ustedes no se vistan así, vístanse de amor, de entrañable misericordia, traten de esta manera. Así que la corrección viene cuando yo acepto lo que la palabra me indica para tomar un mejor camino. Cuando los agricultores que hay aquí saben que deben corregir una planta, ellos usan diferentes formas. Ponen unos alambres y ponen unas maderas para hacer que la planta tome la dirección que ellos quieren. En estos días estaba por allí en un cultivo y había una mata de tomate de árbol. Y entonces un hermano le dijo al otro, hermano, esa mata está, y me causó curiosidad la expresión, esa mata está ya de capar. Y yo dije, ¿capar una mata? Entonces le pregunté, hermano, ¿cómo así capar la mata? Entonces él me dijo, hermano, usted coge el tronco principal y lo corta. Y al cortarlo, el tronco se divide en 2 ramas, en 3 o en 4.
y usted lo que hace es hacer que esa mata fructifique más porque saca 2 ramas o 3 o 4. Si no, la rama sigue hacia arriba y solamente va a tener una rama que le produce. Entonces hay que cortarla para que lleve más fruto. Y es lo que dice Juan 15 también. Así que la palabra nos corrige a veces cortándonos cosas, quitando cosas de nuestra vida que duelen, puede ser, que nos molestan, puede ser, pero definitivamente yo no le puedo echar la culpa al espejo, no puedo reventar el espejo porque muestra la cara tan fea que tengo. No, ahí tengo que arreglarme la cara, una cirugía plástica, qué sé yo, botox, bueno, qué sé yo lo que tenga que hacer, pero el espejo no tiene la culpa. El espejo es fiel a lo que yo tengo. Y ahorita Jairito estaba diciendo alguna cosa, y es que el lente que él está usando, si usted amplía la imagen en el televisor, pues se nos empiezan a ver ya las arrugas y los pliegues en la piel. ¿Y qué podemos hacer? Tumbamos la cámara y decimos, no, esa cámara sí es lo peor del mundo. No, ella refleja lo que es. Así que la palabra me corrige cuando corta de mí y quita de mí lo que no sirve y me sugiere los cambios que yo necesito. Ahí el dilema está en que a veces yo no acepto la corrección y digo, no, eso es capricho del predicador, eso es que me la dedicó, es que Jairito, como ve los comentarios que yo hago, entonces estudia los comentarios durante la semana y el sábado viene y arremete contra mí con todos los comentarios que yo hago. No es eso. Es que la palabra quiere corregirme. ¿Cómo? Quitando de mí lo malo. Así que yo lo que debo hacer es ser humilde y decirle al Señor, gracias Dios, porque quieres hacer de mí un hombre, un padre, un esposo, un hijo, un cristiano cada vez mejor. Pero si me resisto al cambio, pues caeré en otra condición que la Biblia también condena o señala. Más grave que el error inicial es el oponerme al cambio que la palabra me propone. Antes del siguiente punto que dice anímala, antes de ese punto, regresándonos a corrígela, estaba pensando que la Biblia, ella establece un parámetro para la corrección. ¿Y cómo es que dice el verso? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, ese corregir, claro, hay que hacerlo, y el apóstol está diciendo, y alguien lo tiene que hacer, y el otro no se puede molestar, digamos, entendamos esto, la carta fue escrita ¿para quién? Para Timoteo. ¿Qué pasa cuando los hermanos de la iglesia donde Timoteo predica lean la carta que Pablo le está mandando a Timoteo? Ellos van a decir, pues, que a Timoteo el apóstol le está diciendo que nos corrija. Entonces, alguien tiene que corregir. Y eso es lo que a veces algunos se desconectan y algunos, ayer precisamente estábamos dialogando con el hermano Edgardo, que hay quienes dicen, yo no quiero congregarme. Imagínense, yo acá estoy en el devocional, todos los días tengo predicación, hasta más que en la iglesia, porque en la iglesia tenemos culto tales días y los de entre semanas son hasta muy corticos. Aquí todos los días 2 horas de devocional. Estoy más que alimentado, más que fortalecido. Pero sucede que usted necesita a alguien, usted necesita de un pastor, usted necesita que alguien lo pastoree. No es, a ver, usted mismo, a ver, vea cómo se corre, porque aunque Dios lo puede hacer de esa manera, pero es que no es lo que Dios estableció. Porque es que a veces, hermano Edgardo, uno escucha hermanos que dicen, hermano, pero si Dios está en mi casa, aquí yo solito, acá yo y Dios, acá entre los dos nos podemos perfeccionar. Aquí Dios me ayuda, aquí Dios me perfecciona. Y yo creo que se puede. O sea, yo creo que pudiera ser. Lo que pasa es que no es lo establecido por Dios. Es el invento mío. O sea, es el diseño mío. Es que yo me quiero inventar una iglesia de otra manera, pero no es la iglesia que el Señor diseñó. Entonces, alguien tiene que corregir, alguien tiene que dejarse corregir. Pero entonces, el texto, con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea, esto no es con violencia.
Esto no es, a ver, con un azote, a ver, y maltratar a la persona, y irnos contra la persona por el hecho de cometer una falta. Hermano Edgardo, ¿usted cómo actúa cuando un hermano llega y le dice a usted, hermano, la embarré? ¿Qué se hace ahí? Bueno, lo primero que hacemos es analizar la embarrada. Todas las embarradas no son iguales, ¿no? Hay embarradas de embarradas. Entonces, lo primero que analizamos es qué embarrada fue, y a mí me afana mucho, más que la embarrada así, lo que originó, cómo se le dio lugar a esa embarrada. Y le he enseñado a las congregaciones que Dios me ha permitido pastorear, cuando hablamos del tema de disciplina, yo les he enseñado que la disciplina no es algo que intente lastimar. Y aquí quiero que entendamos una cosa, y lo he explicado a veces. Cuando yo me fracturo un brazo, yo no me mando a cortar el brazo. No, es que me partí la mano, entonces córtelo desde aquí. No. Lo que yo hago es cuidarlo. Lo inmovilizan, le aplican algún procedimiento para protegerlo, y el resto de tiempo lo cuido. Cuando ya él está sanando, voy a unas terapias para que vuelva a tener la movilidad y el ejercicio propio de él. Cuando yo voy a hablar con alguien que me confiesa y me dice, hermano, quiero contarle una cosa. Hombre, cometí un error. ¿Y qué error fue? Por esto y por esto. Lo primero que le pregunto es, lo primero que le digo es gracias por contarme, porque te voy a ayudar. ¿Ya? No te vas a quedar solo en esto. Recuerden que qué días estábamos hablando de lo que el diablo hace. Acusa, condena y separa. Y es lo que yo evito, que la persona se separe y se sienta acusada o condenada. Entonces lo que yo le digo es, vamos juntos a salir de esto. Lo primero que vamos a identificar es en qué momento le diste lugar a esa embarrada, las consecuencias que te puede traer, pero de inmediato lo saco de ese estado para decirle que hay una restauración, un Dios perdonador, y que él puede salir adelante y que no tiene que quedarse postrado en esa condición. A mí me pasó algo muy curioso, Jairo, como yo soy papá también. Entonces noté en mí una diferencia. Cuando los adolescentes de la iglesia me contaban, por ejemplo, venía un adolescente, ¿qué te digo?, de 12 o 13 años, y me decía, pastor, tengo novio. Entonces yo le hablaba a ese adolescente de una manera, no, mire, hay una edad propicia, no tiene nada que ver con los años, es la capacidad, no sé qué. Pero el día que mi hija a los 12 años me dijo que tenía novio, Jairo, yo casi que la estrello contra el comedor, porque me dio mucha ira, mucha rabia, sino que yo me puse a pensar, pero ¿cómo? Si a las jovencitas de la iglesia les tengo paciencia y las ayudo, las corrijo con misericordia, con amor, que ellas sientan que el pastor que tienen no las está juzgando, sino que las está apoyando y les está ayudando a salir de esa embarrada. Entonces reflexioné y dije, no puede ser que a las adolescentes de la iglesia las apoye y a mi propia hija la vaya a destruir. Entonces cambié el chip y de una vez le dije, bueno, hija, vamos a analizar la situación y vamos a ver si ya estás en edad de tener novio, porque eso es una responsabilidad. Y empecé a instruirle sobre qué responsabilidades habían en un ser humano para tener una relación con otro. Ella concluyó que no estaba preparada, que no estaba lista, y desistió del noviazgo ella misma. Claro, yo le puse algunas condiciones, pero no la maltraté, no le di un correazo, no la eché de la casa, no la grité, no la traté mal. No, con misericordia y con verdad, no con mentiras, tampoco diciéndole cosas que no son. Entonces, cuando alguien me confiesa la embarrada, yo inmediatamente trato de ponerme en el lugar de esa persona y ayudarlo a sobrellevar la embarrada y ayudarlo a salir de esa condición, no condenándolo, no juzgándolo y dejando de ir hacia el pasado y más bien proyectándolo hacia lo que puede venir. Pero entonces la persona tiene que salir del problema, del error, sí. Porque es misericordia, pero también es verdad. Entonces no es como el que dice, no, es que yo prefiero más fulanito de tal o más en tal lugar, porque es que yo veo que allá me van a decir que no hay ningún problema. Entonces es como, volviendo al caso del tema de su hija, complicado porque uno trata de imaginarse. Debe prepararse usted. Hay poder en el Señor. Imagínese, una cosa es, bueno, hablar con el papá, otra cosa irse a hablar
con alguien, de pronto con alguien hasta de la misma edad, o alguien que simplemente le va a llevar la idea y le va a decir, ay, sí, qué buenos gustos usted tiene, uy, no, la felicidad, ¿cómo está de grande? ¿Sí ve? Entonces, es muy diferente. Entonces, en el caso nuestro, usted que me está viendo, que no está viendo, no está escuchando, ¿cuál es el objetivo suyo? Que le den palmaditas en el hombro, que le digan que usted está bien. O sea, uno a veces, yo, por mi tema de salud, tengo que ir muchas veces al médico a veces, y yo, la verdad, yo voy resuelto a que me digan es la verdad. Yo no necesito que el médico allá se ponga con cosas o que es que yo no le voy a decir esto porque de pronto se siente mal. No, yo necesito que me hable la verdad. Obviamente, pues ahí como dicen nuestros hermanos, con misericordia y verdad, o sea, con amor, con comprensión, pero con verdad. Entonces, porque algunos a veces terminan escuchando y terminan, déjenme usar esa expresión, terminan metidos en lugares donde les están predicando mentiras, donde no le están enseñando la verdad. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo es, usted corrígelos y muéstrele a la gente sus errores, corrijan, pero muéstrele dónde está la falta. Entienda, me encanta que el hermano Edgardo decía, bueno, hay que mirar el problema por qué se dio. Entonces, a veces la persona, usted ve que la persona cae y alguien pudiera pensar, no, encontró algo ahí, se resbaló y se cayó. No, sucede que eso viene de atrás. Hay un proceso, hay una serie de caídas y la verdad que hay siempre uno luego terminando de cuenta, no, el problema venía hace un año, hace 2 años, pero la persona no lo había afrontado, la persona lo había como encubierto, donde la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prospera. Entonces, claro, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y ya lo último, 3 minuticos, dice, y anímala. ¿Por qué hay que animar a los hermanos? Porque el pecado, el error trae desaliento. Cuando yo reconozco que la embarré, en mí se produce un desaliento, un desánimo. Yo siento que no soy capaz, siento que a veces me siento incluso hasta muy mal con Dios, porque yo digo, después de todo lo que Dios ha hecho conmigo y vea yo cómo le pago, ese desaliento, ese desánimo, esa palabra desánimo, la palabra ánimo, usted sabe que viene de animus, que es aliento, incluso que es alma. Cuando yo me desanimo, es como si perdiera el aliento de seguir adelante. Entonces, el error y la corrección, vos ves que el niño, cuando uno lo corrige, ¿cómo se siente? Y aprovecho, Jairito, para decirle a los padres que están aquí, mire, después de una corrección es necesario un tiempo de restauración, un tiempo de ánimo, porque el llamado de atención desalienta. Yo voy en una carrera, me tropiezo y mi entrenador me dice, pero Gonza, mire lo que usted no cuidó, mire lo que tenía que cuidar. Entonces mi mente empieza a pensar, soy un fracasado, no sirvo, me retiro. Voy a contarles algo. Cuando yo empecé a participar en el devocional, Jairito, que siempre busca lo mejor, a veces terminada la transmisión me llamaba y me decía, bueno, hermano Edgardo, mire, esto no se hace, esto así, esto asado. Y a mí me provocaba, y creo que una vez le dije, no, Jairito, si definitivamente yo no sirvo, no te preocupes. Yo tengo mi congregación, yo tengo donde predicar, yo no necesito pues estar ahí. Si ves que no sirvo, no. Entonces él decía, no, al contrario, usted sí sirve, lo que pasa es que hay que corregir algunas cositas. Entonces, que le llamen la atención a uno, que le muestren el error, es como un desaliento para uno porque uno siente que lo está haciendo mal y que no sirve. ¿Para qué el ánimo? Para decirle a la persona, este no es el final, ni esto es por malo. Esto es para que seas mejor y llegues más alto, más lejos. Así que le vuelve a inyectar ánimo. Cada vez que yo corregía a mis hijas, yo las dejaba un tiempo para que ellas lloraran y encontraran el llanto de dolor, mataran su ego, y luego yo llegaba a la reconciliación y al ánimo. Entonces les decía, esto es por su bien, yo las amo mucho, ustedes son especiales, ustedes son excelentes, ustedes serán un buen testimonio, ustedes serán mujeres de Dios, yo sé que Dios las va a usar. Entonces el ánimo vuelve a entrar y tengo ganas de seguir adelante. Así que Pablo lo tiene muy claro y dice, si les muestras el error y los corriges, no los dejes ahí, porque se te van a quedar en el camino.
entonces tienes que exhortarlos, tienes que animarlos, tienes que soplar en ellos un aliento para que vuelvan a tener la fuerza de seguir adelante. Y entonces es donde hay que tener una línea neutral, porque a veces, por lo menos uno escucha personas que dicen de los predicadores, dicen, pero es que ese predicador es apenas un motivacionista, es que se dice. Entonces, a veces se usa esa expresión. Y alguna vez hablando con un pastor, hermano Wilson Rojas, alguna vez hablando con él decía, pero es que uno lo que hace es motivar a los hermanos. O sea, dicen que no debemos de ser motivacionistas, pero hay que motivarlos. Uno, como dice el hermano Edgardo, uno le llama la atención o algo, le dicen algo. Vean, anoche cuando llegamos, porque es que ayer salimos, estábamos comiendo, y Gabrielito, claro, llevábamos tiempo sin salir, y ayer eso era una locura. Eso se me pasaba por encima, eso que no hacía. Y de alguna manera yo lo miré, yo traté de entender la locura que él tenía, pero cuando llegamos, yo lo llamé, Gabrielito, vean, usted tiene que tener cuidado porque usted aquí en la casa, usted es así, así, así. Incluso le hice alguna pregunta, ¿usted acá, cuando yo le mando algo, me hace caso? Sí. ¿Usted nos respeta? Sí. Entonces, ¿usted por qué estaba así? Entonces yo le entiendo, claro, yo entiendo que él, no sé, a veces uno de niño, yo también me acordaba de mi niñez. Yo decía, uno a veces como por llamar la atención, ¿cierto? Para hacerse notar, y pues lo vi como en esa tónica, pero le dije, hijo, pero eso no está bien, porque usted va a dejar en las personas una imagen que no es. O sea, van a pensar que usted es alguien diferente de quien realmente es Gabriel. Y claro, lo que dice el hermano Edgardo, él se sentía así como, sí, usted me entiende, como dolido, como, uy, me está hablando, me está llamando la atención, pero es necesario. Entonces, con misericordia y verdad hay que corregir, pero hay que animar. Y entonces, y siempre es la motivación, y no, hijo, pero usted sabe, usted es un buen hijo. Yo siempre le digo a él, incluso a veces estamos en la iglesia, venimos, hijo, se portó muy bien. Yo le digo, Gabriel, y eso que pues él se comporta como niño, pero obviamente se portó muy bien, hay que motivar. Entonces, hay que hacer esta labor. Y al final termina diciendo que es lo que encerraría todo, instrúyelos con mucha paciencia, porque hay que tener paciencia. Porque uno, claro, yo puedo desesperar, incluso con Gabriel, yo pudiera desesperarme. Y yo pudiera entrar y no sé, y zafarme la correa y le dio juguete. Yo me puedo desesperar. O incluso dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces un hermano cae y usted trata de ayudarlo y vuelve y cae? Y luego usted trata de ayudar y vuelve y cae. Usted tiene que tener la paciencia. Usted tiene que saber que mientras esa persona tenga vida, hay que buscar la manera de que se restaure. Un dato que tengo, alguna vez para mí fue muy triste, porque en una congregación había una familia que era muy complicada, de verdad eran muy complicados. Y alguna vez yo los visité y hablé con la familia y tenían como ese choque con el pastor. Y entonces yo le dije, vea, ¿por qué no se proyectan a restaurar? Cambien la actitud. Y les dije, déjenme si quieren, yo soy amigo del pastor de ustedes. Yo y amigos, somos amigos desde hace muchos años. Yo hablo con él para que los reciba, para que, bueno, traten de restaurar. Les digo la verdad, para mí fue muy doloroso, porque aunque los hermanos me dijeron que sí, cuando fui a hablar con el pastor, así como decimos nosotros, se cerró a la banda. De verdad, hermano. Y para mí, y yo no lo podía creer. Yo le decía, hermano, pero es que son unas almas. Me decía, no. Me decía, yo ya les he soportado demasiado, yo no estoy dispuesto. Imagine, uno se pone en el lugar donde entonces nosotros fuéramos Dios, la gente estaría perdida. La gente, personas como usted o como yo estaríamos perdidos. ¿Cuántas veces hemos tocado a la puerta del cielo implorando misericordia? ¿Cuántas veces? Y se ha abierto esa puerta para nosotros. Nosotros no somos nadie acá para venir a cerrarle la puerta a alguien que necesita de la gracia de Dios. Y le digo, me dolió mucho, porque yo, la verdad, yo me tuve que venir y hasta me dio pena con esa familia, porque el pastor resueltamente, él dijo que no, que él ya había tenido mucha paciencia. Yo creo que más que la que había tenido Dios con ellos, entonces por eso no estuvo dispuesto a restaurar esa familia.
Aquí es donde el apóstol dice, no, usted es diferente, instrúyela con mucha paciencia.